En el siguiente vídeo vamos a ver cómo desplazarnos por el entorno de trabajo en un sistema operativo Windows. Para ello, la herramienta principal será nuestro ratón y en ese sentido también veremos un poquito de qué partes está compuesto de forma básica un ratón, aunque hoy en día tenemos, sobre todo para las personas que juegan o las personas de diseño gráfico, tenemos herramientas muy superiores o con prestaciones muy superiores a las de un ratón básico, pero nos centraremos en el funcionamiento básico del ratón. Por un poquito de historia, el ratón es un invento que ya tiene bastantes años, finales de los 60, y fue la empresa Xerox un poco quien lo trajo a la luz. No lo conocemos gracias a Xerox, ya que la empresa realmente no confiaba mucho en el producto como tal, no le veía futuro, pero en cambio Steve Jobs y su empresa Apple son las que lógicamente lo han traducido o lo han trasladado al ordenador personal, al ordenador que hoy en día nos acompaña desde ya hace pues la friolera de unos 50 años más o menos. Lógicamente ya con el sistema operativo Windows el ratón ya llegó a todas las partes del mundo, a todos los usuarios, y hoy en día no se entiende el concepto de un ordenador personal sin este compañero. Está claro que está siendo superado, sobre todo superado no desde el punto de vista de anulado, pero sí ya empiezan a tener mucha más fama de la que tenían hace unos años paneles táctiles, tanto en los móviles, tablets y similares, ¿no? Está claro que el futuro, seguramente, pues como en las películas de ciencia ficción, será la voz y le daremos al ordenador las órdenes directamente como en cualquier película de ciencia ficción. Bueno, poniéndonos ya de materia, el ratón, básicamente hablando, tiene dos botones y una rueda en el centro, el famoso scroll, que nos permite, sobre todo en temas como páginas web o temas como ventanas, cuyo contenido está superando el tamaño de la ventana, pues es el que nos permite desplazarnos de forma más cómoda por dicha ventana. El botón principal, que en un principio lo podríamos llamar izquierdo, pero las personas zurdas, lógicamente, no lo van a tener del lado izquierdo, sino del derecho, pues el botón principal es el botón encargado de las tareas como seleccionar, como abrir o ejecutar, como arrastrar, mientras que el botón derecho es el del menú, el menú contextual, el menú con opciones. En ese sentido, esta es la idea con la que vamos a trabajar y vamos a ver una serie de ejemplos para cogerle el tranganillo. Por ejemplo, en esta ventana, si a mí me interesa abrir el archivo, doble clic en el archivo y listo, se me abre el archivo. Si me interesa hacer una selección, simplemente pincho y sin soltar el clic del botón principal hago un recuadro seleccionando los iconos, carpetas, archivos que me interesa seleccionar. Cuando ya tengo la selección hecha, por ejemplo, de estos 4, simplemente suelto. Ahora puedo arrastrar, es decir, como tengo estos 4 seleccionados, puedo llevármelos mientras pinche en uno de ellos. Mientras pinche en uno de ellos, como vemos estoy pinchando en cualquiera de los 4, los puedo arrastrar, los puedo mover de posición. Si en cambio pulso el botón derecho, el botón secundario del ratón, se me abre un menú. El problema con este menú es que no es siempre el mismo. El menú contextual es un menú de opciones que me ahorran mucho trabajo, me ahorran buscar dónde está esa opción dentro de la configuración del ordenador o dentro de las herramientas disponibles. Con el botón derecho aparecen unas herramientas, unas opciones justo de donde yo he pulsado el botón derecho. Veamos, si lo pulso, por ejemplo, en cualquier zona del fondo de escritorio, me saldrá este menú, donde tengo ver, donde tengo actualizar, donde tengo personalizar, pero en cambio, si lo pulso sobre la barra de tareas, tengo un menú completamente diferente. Si lo pulso sobre una carpeta, tengo unas opciones, si lo pulso sobre un archivo, tengo otras opciones, si lo pulso sobre el menú de inicio, tengo otras opciones. Entonces, hemos de recordar, muy importante,
que el botón secundario, botón derecho, aparecerá cuando yo lo pulso con un solo clic las opciones con un menú, pero solo las opciones adecuadas a donde yo estoy pulsando ese botón derecho. Como vemos, lo insisto, opciones completamente diferentes dependiendo de dónde yo pulse el botón derecho. Pequeños trucos que podemos tener en cuenta sobre todo a la hora de las selecciones. Habíamos dicho que para seleccionar un grupo de archivos, carpetas, o sea, un grupo de iconos, bastaba con hacer un recuadro que las englobara. Pero ¿qué pasa si a mí me interesan estos de aquí y estos dos de aquí? Pues que si yo intento hacer un recuadro, pues lógicamente me va a incluir los que quiero, pero aparte muchos de los que no quiero. Entonces, para esto es tan sencillo, ¿vale?, como utilizar la tecla Control del teclado. Vamos a buscar una tecla Control por aquí. Debería tener una por aquí. Perfecto. Pues las teclas Control del teclado, para el que no las conozca, están colocadas en la zona de la barra espaciadora a izquierda y derecha de la barra espaciadora. Vamos a hacerlo más grande. Se ven perfectamente. Recordemos que la tecla Control debería haber dos en un teclado estándar, pero hay teclados de portátil o teclados más reducidos que para aprovechar el espacio solo dejan la de la izquierda. Pues lo dicho, digamos que quiero estos 6 de aquí, pero aparte quería estos dos. Pues ahora pulso Control. Lo tengo pulsado. Control no lo suelto hasta que haga la otra selección. Y como vemos, puedo hacer selecciones múltiples, por ejemplo, también de estos 3 añadidos a la lista. Y ahora que ya tengo toda la selección hecha es cuando suelto el control y, por ejemplo, puedo desplazar. Y como vemos, desplazo todos los iconos, todos los archivos y carpetas seleccionados. El doble clic es otra de las preguntas que me suelen hacer a menudo. Bueno, para empezar, eso va a depender mucho de la configuración que tengamos. A veces podemos configurar Windows para que funcione con un solo clic, como si fuera Internet, pero podemos decir que en general hay una serie de zonas que funcionan siempre, por decirlo de alguna manera, con un clic y otras que funcionan siempre con un doble clic. Por ejemplo, el clic y el doble clic es solo para el tema del botón principal. El botón secundario siempre es con un solo clic. El menú, da igual dónde lo pulsemos, siempre será con un clic. Pero el tema del doble clic es muy sencillo. Cuando estamos en la zona del escritorio, es siempre doble clic. Queremos abrir, doble clic. En cambio, cuando en esa zona del escritorio estamos trabajando con el menú, es solo un clic. Es decir, el escritorio sí, perfecto, doble clic, pero cualquier cosa como por ejemplo el menú, ahí solo un clic. Y luego cualquier cosa en la barra de tareas, en cualquier parte de la barra de tareas del menú de inicio, también trabajamos con un solo clic. Con un solo clic podemos abrir cualquiera de las aplicaciones, cualquiera de los iconos, tanto del menú de inicio como de la barra de tareas. La última opción que nos queda por manejar es el scroll, la rueda que hay entre los dos botones, tanto el principal como el secundario. ¿Y para qué sirve? Bueno, habíamos dicho que su misión principal era ejecutar el scroll, ejecutar lo que serían las distintas barras, ¿vale? En este caso la barra vertical. Podemos fijarnos que yo en este momento tengo una ventana que tiene un contenido mucho mayor que el espacio que tengo visible en la ventana. Podría moverme por las barras de desplazamiento de forma vertical, pero para eso tengo el scroll del ratón. Vemos que si le doy giro la rueda, me va para abajo, y si la giro en el sentido contrario, me va para arriba. Eso también pasa mucho en una página web, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos que tengo un montón de fotografías. Yo basta con que mueva el scroll del ratón para abajo y me va avanzando porque el contenido es superior al tamaño de mi ventana. Tanto para arriba como para abajo. Esa es la misión que tiene el scroll. Podemos gastar tiempo moviendo de una forma
mucho más rápida, ¿no? Es decir, cuando yo tengo prisa, muevo directamente lo que es la barra, porque la barra de desplazamiento es mucho más rápida que ir. Pero cuando tengo, digamos, ganas de observar todo el contenido con un poquito más de detenimiento, utilizo lo que es el scroll del ratón. En este vídeo hemos aprendido a desplazarnos por el entorno de trabajo en un sistema operativo Windows. También hemos visto un poquito de historia del ratón, ya lo que es la herramienta con la que principalmente nos vamos a desplazar por ese entorno de trabajo. Hemos hablado del diseño básico de botón principal o izquierdo, botón secundario o derecho y scroll, que está en el medio de los dos. Hemos hecho un avance sobre los distintos usos que tiene el botón izquierdo, botón principal, como son el de arrastrar, como son el de ejecutar o abrir, por ejemplo. Hemos hablado también del menú contextual que sale cuando utilizamos el botón derecho. Hemos dejado muy claro que ese menú contextual es variable dependiendo de dónde hemos pulsado el botón derecho. También hemos aprendido los distintos trucos y entre ellos la combinación de botón principal con la tecla control para hacer selecciones múltiples. Cuando los archivos o carpetas, es decir, los iconos que queremos seleccionar, no están juntos y por lo tanto necesitaríamos hacer la combinación de estas dos, botón principal y control izquierdo, para poder hacer selecciones múltiples de solo los elementos que queremos seleccionar, sin que incluya, con la selección normal, incluiría elementos que no querríamos por estar en medio. También hemos distribuido información sobre lo que sería cuándo hay que utilizar el clic izquierdo, cuándo hay que utilizar el doble clic izquierdo. Recordemos que el derecho solo es un clic. Para terminar, hemos puesto una serie de ejemplos usando el scroll que sirven principalmente en ventanas cuyo contenido es superior al tamaño de la ventana.